todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de café virtual a distancia que llamamos Señal de Ajuste, para que incluya un poco las diferentes ideas, las diferentes formas de pensar, de repensar y de preguntar el mundo. Hoy somos más, por suerte hoy somos 4. Mi nombre es Florencia, como ya he dicho en otras ocasiones, soy parte del equipo de la Fundación Encontrarse en la Diversidad, y hoy me acompañan Ariel, Juan y Marián, a quien invito a que se presenten. Bueno, voy yo antes de que se caiga la pelota. Vieron como en el deporte que el vóley o algo así, uno tiene que correr rápido antes que se caiga. Dicen que siempre hay que ir, más vale chocarse un poco la cabeza, ¿no? No dejar el espacio, y que quizás tiene bastante que ver con lo que venimos hablando, ¿no? ¿Quién ocupa el espacio de quién, ¿no? Y si no estaremos ocupando los espacios que no nos corresponden. Y bueno, hoy tenemos la suerte de poder charlar un tema que a mí me parece súper interesante, pero que no lo quiero spoilear demasiado. Así que mi nombre es Ariel, soy también parte de la Fundación Encontrarse en la Diversidad y orgulloso también de este proyecto que estamos llevando adelante. Bueno, mi nombre es Marián, soy docente y parte del equipo de coordinación del Bachillerato Trans Mocha Celis, también soy líder del proyecto Contrata Trans de Impacto Digital, y cuando estamos en otra situación también voy a las escuelas para dar capacitaciones sobre ESI, y nada, súper agradecida de estar invitada a este podcast y que se toque sobre todo esta temática. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Litardo y soy especialista en políticas e iniciativas de inclusión y diversidad. Bien, me gusta que la presentación de hoy haya sido corta porque creo que el debate que vamos a tener va a hablar mucho también de nosotros y de nosotras, de nuestras ideas e incluso de nuestras contradicciones. Venimos haciéndonos preguntas sobre cómo incluir una perspectiva de diversidad en el ámbito laboral, si es posible hacerlo solo en el ámbito laboral o si también ese tipo de políticas no tienen que tener un impacto en la comunidad, y creo que la temática que vamos a debatir y a preguntarnos hoy tiene mucho que ver con este cruce entre el adentro y el afuera del espacio laboral. Antes de meternos de lleno en el debate, que hoy vamos a empezar a preguntarnos por los cupos o las cuotas o estas formas de incorporar distintas poblaciones a través de alguna norma o de algún requisito, creo que podemos, si estás de acuerdo, Marián, empezar por preguntarte cuál es la situación de la población trans respecto al acceso al mundo laboral, para conocer un poco eso, cuál es la situación actual, cuál es el estado en el que nos encontramos como sociedad al respecto. Mira, en este caso siempre trato de remarcar lo mismo, que es Argentina no cuenta con cifras oficiales a nivel estatal. Todas las cifras que existen es porque las organizaciones y quienes trabajamos la temática las producimos. Actualmente, en lo que es el acceso al trabajo, hoy, en una encuesta reciente que se hizo, digo reciente porque fue el año pasado, eso en nuestra población es reciente porque hay cifras que son del 2006 que nunca se actualizaron, y en el 2017 y ahora en el 2019 que pasó, se hizo la última actualización donde el 80% de la población travesti trans tiene como único ingreso la prostitución o el trabajo sexual, y de ese 80 el 70 manifiesta que quiere dejarlo. Entonces yo siempre abro esta pregunta y este paréntesis que es, ¿no lo dejan por qué? ¿Porque se olvidan de buscar un trabajo o porque realmente no está la posibilidad o no se están dando las condiciones para que las personas travesti trans puedan acceder? Somos muy pocas las que por ahí pertenecemos al otro 20% y que estamos insertas, pero que también nos costó. Tampoco es de que hicimos una inserción tradicional como haría cualquier persona, también nos costó y nos cuesta hoy en día. Entonces me parece que esas cifras tienen que empezar a alarmar un poco para ver cómo trabajamos desde las empresas, que al fin y al cabo van a ser las que vayan a ir abriéndose para incorporar diversidad, y desde las políticas públicas para crear incentivos o formas de apoyar a la inserción de las personas que realmente quieren cambiar su vida. Y creo que en este contexto de pandemia que estamos viviendo quedó más a flor de piel todas estas problemáticas que están habiendo. Por eso celebro que se hable, que se intente llegar a una solución, pero que empecemos a pensar en no tener que esperar una situación de estas para darnos cuenta, porque a veces es como llegar tarde. Pero celebro igual que se esté trabajando sobre esto.
¿Qué relación hay entre educación y trabajo específicamente en el colectivo? ¿Cuál sería? Y yo creo de que, como nos pasa a cualquier ser humano, la pata educativa es la primera, o debe de ser, digo, en tu recorrido como persona, debe de ser la primera antes de la inserción a un trabajo, que generalmente y por ley en nuestro país debería de ser a los 18 años. Eh, si estamos hablando de vulneración de derechos a nivel laboral, tenemos que entender que la pata anterior ya fue vulnerada también. Entonces te encontrás con una población que llega a una adultez sin herramientas, sin prepararse, sin haber tenido la posibilidad de la terminalidad educativa. Antes era más como, bueno, uno de los requisitos, pero hoy 2020 el terminar el secundario es como excluyente un requisito. Entonces, la población travesti trans en su mayoría no tiene ese requisito. Y no empecemos a hablar de, o mejor sí, hay que hablar, pero de las herramientas tecnológicas. Digo, esa es otra pata que tampoco tiene el acceso. Entonces, cuando va una persona trans, de este porcentaje que estoy hablando puntualmente, de que quieren dejar el trabajo sexual a la prostitución, va a una entrevista, primero se te está jugando tu género, y después, si no te juzgan el género, pasa, bueno, pero no tenés las herramientas. Entonces hay algo que siempre pongo como ejemplo, que es el huevo o la gallina. Entonces, ¿qué hago primero? Espero a que se capacite, pero ¿cómo se va a capacitar porque no tiene las herramientas? O como empresa trato de lo que pueda proveer en herramientas, intentar darlas como para que se empiece a generar esa capacitación. Marian, te consulto, me queda muy claro y creo que es algo que pasa en general en relación con las desigualdades, que capaz están muy vistas, pero poco estudiadas, o que hay pocos datos. ¿Se sabe si hay algún, o cuál es el porcentaje de personas trans que acceden a ámbitos universitarios o de formación superior en relación a la posibilidad después de adquirir un trabajo? Pero digo, ¿cuántas personas trans acceden no solo a terminar un secundario, sino también a una formación superior que les pueda dar las herramientas como a cualquier otra persona para acceder a un trabajo? Cifras, vuelvo a repetirte, no hay, digo, las que manejamos las organizaciones. El único problema es que, no porque sea el espacio donde yo trabajo, pero Mochacelis, que es una escuela que abre para abrazar un poco a las identidades travesti trans, únicamente la tenés en Capital. La piba de Tierra del Fuego, la piba de Tucumán o de Salta, si no tienen la posibilidad de venir acá, va a anotarse a alguna escuela, pero si empezás a sufrir un acto de discriminación, lo primero que haces es dejarlo. Más cuando se te está debatiendo tu subsistencia como persona, que es, no sé, tengo 25 años, no tengo un techo, no tengo una familia porque me expulsó a los 12 años, y no, la verdad que no puedo dedicarme a encima tener que bancarme agresiones en un ámbito educativo, prefiero dejarlo y seguir con la que vengo. Que esa seguir con la que vengo es tener una expectativa entre 35 y 40 años, porque las condiciones de ese lugar al que la sociedad nos fue empujando de a poco, generó que hoy en día la población trans tenga esa expectativa de vida. Y yo creo que en ese sentido tiene que haber como más a nivel laboral, obvio, para el momento de la inserción, pero también a nivel educativo, abrir un poco más a nivel nacional. Digo, no puede ser que si yo fuese, ¿por qué las personas que somos trans porteñas tenemos que tener cierto, porque es un privilegio, digo, yo no estudié en el bachillerato Mochacelli, yo estudié, hice mi terminalidad como corresponde y demás, pero las que hoy sí están estudiando es porque son de acá, y porque incluso dejaron sus provincias para venir. Entonces ahí se vuelve a generar otra vez la desigualdad, porque ¿qué pasa con esa que no puede y está en su provincia? Digo, no es necesario que abran más escuelas, como tampoco tienen que abrir empresas diversas. Es empezar a lo que hay, empezar a trabajar la diversidad para que empiecen, yo le digo abrazar porque me parece que es un término que durante mucho tiempo, al ser expulsadas y que no nos han abrazado, digo, es el término que suelo utilizar, pero que empiecen como a entender la problemática. Y a nivel educativo, digo, hay un montón de cosas que hay un montón de fallas que las podría mencionar, pero no viene al caso, pero trabajar un poco más la ESI, trabajar un poco más el que entender como que en una empresa todos esos empleados o estudiantes, depende del ámbito, son diversos, desde las personas cis heterosexuales hasta las personas gays, o trans, o de otras identidades.
Pensaba, Juan, me gustaría hacerte una pregunta a vos, pensando un poco en esto Ujú. que trae Marian. Creo que algo fundamental que trae Marian es esto de reconocer que a veces los lugares a los que llegamos, para ver hasta dónde llegamos las personas, necesitamos reconocer que los puntos de partida son diferentes. ¿No? Una vez que reconocemos que no salimos todos del mismo lugar, y no por una cuestión de deseos, como decía Marian, sino de falta de oportunidades, entonces podemos empezar a entender por qué llegamos las personas hasta donde llegamos o por qué nos cierran las puertas antes de llegar. Quería preguntarte, Juan, entonces, ¿cómo se ve este punto de partida, si es que se tiene en cuenta o no, a la hora de hacer la selección de talento en una compañía o a la hora de impulsar una política de diversidad? Si vos crees que es importante, que no es importante, ¿cómo te parece que impacta esto en el ámbito corporativo? Merian dijo dos palabras cruciales para mí. Una son las condiciones, los incentivos y las formas. Creo que a partir de ahí, de lo que es el ámbito corporativo, y saliendo del ámbito corporativo, el ámbito de las oportunidades, creo que hoy por hoy tiene mucho que ver cuál es la concepción que quien maneja los temas de inclusión y diversidad tiene al momento de la selección de su capital humano, ¿no? De la diversidad que busca. Y obviamente cuando vos pones a ver, si lo veías desde el ámbito corporativo, el antiguo paradigma, como lo hemos hablado, tenía que ver con las herramientas con las cuales llegaba la persona para ocupar ese puesto y no de la persona en sí. ¿Sí? Entonces muchas veces estas desigualdades de las que hablamos hacen que, sacando la parte de género, hagan que una persona de X población que no llegó a tener por X motivo esa formación o ese alcance, se encuentra en desigualdad ante otra de ese pool de personas que van a postularse para esa posición, ¿no? Entonces tiene que haber una política muy integral que tenga que ver con oportunidades y con el efecto que yo le doy a la incorporación como para poder lograrlo, ¿no? Cosa que no es fácil. Yo me quedo con una cosa para que podamos pensar entre todos y todas, ¿no? De poder decir, hace algunos años, en uno de los espacios de la Fundación, que nos preguntábamos si era posible la justicia, llegamos a la conclusión con un montón de personas de distintas ideologías políticas y recorridos académicos, entendiendo académico por todo, no solamente por la universidad, sino por el saber del recorrido de la calle, del barrio, ¿no? De que la justicia no es posible porque vivimos en un mundo que es injusto, y que el sistema en sí es injusto, entonces claramente lo que nosotros tenemos que hacer es generar compensaciones hacia esa injusticia. La pregunta es, ¿cómo se genera esa compensación? ¿Cómo hacemos esa compensación en el mundo del trabajo sabiendo que hay una deuda, por lo menos entiendo yo, de la sociedad, desde los privilegios que tenemos algunos, en los cuales yo me incluyo, para poder hacer que personas del colectivo trans pueda entrar al ámbito del trabajo? Acá es la pregunta que les hago. Yo particularmente creo que es creando condiciones, y las condiciones, acá abro el abanico, tiene que ver con un montón de situaciones. Tiene que ver con lo que dijo Merian del entrenamiento, de buscar las formas de allanar esos espacios de aprendizaje y de entendimiento de algunas falencias que puede haber del mundo del trabajo, de personas que no han tenido la experiencia. Tiene que ver con la concientización del ambiente interno a tener esa amplitud para poder acompañar ese proceso, quizás sea un poco más lento, llevadero en el tiempo, para que eso funcione justamente. Y creo que a partir de ahí se puede empezar a allanar el camino. Y con lo que dijo también Merian de concientizar a la gente ya desde la CESI, desde el secundario, desde empezar a hablar y poner temas sobre la mesa que haga que se entienda justamente, porque no es la cuestión solamente de proponerlo, hay que tener un entendimiento para saber cómo acompañar un proceso. Es un proceso que se tiene que acompañar, no es una cuestión de decir, ay, sí, directamente tocamos este tema y por solo hecho de tocarlo y ponerlo sobre la mesa, con eso solo basta. Esto de la paridad, ¿no? De buscar la forma de llegar a una igualdad de condiciones más que de igualdad de pensamiento y de situación, ¿no? Mira, en ese caso, escuchándote, se me despierta algo que coincido, que es, para mí lo primero respondiendo a tu consulta, a tu pregunta, Ari, de hecho, es conocer la temática. Hay muchas personas que no conocen
no saben por la realidad que atraviesa una persona, y yo siempre pongo, aparte no es que es una persona, digo, porque todos somos individuos diferentes que atravesamos diferentes cosas, pero en lo que es la población travesti trans, más allá que son diferentes individuos y diferentes personas, se atraviesa generalmente lo mismo. Entonces se puede conocer esa temática y ver qué es lo que está pasando y qué estoy haciendo yo como sociedad, porque aunque a veces no nos demos cuenta, estamos empujando también para esa frontera que yo digo, el borde casi cayéndonos de la sociedad. Y para que quede a veces como algo más palpable, pongo el ejemplo que, si vos, por ejemplo, sos un recruiter o una persona de recursos humanos, y vas a contratar a una persona, sacando que sea trans, uno cuando hace una entrevista sabe cuando viene ese chico o chica de 18 años recién egresado del secundario, que claramente sabés que es su primer empleo, que cuando entrevistas a una persona de 45, que entendés que hay un recorrido, aunque no lo conozcas, pero sabes que hay un recorrido, que seguramente hay experiencia y demás. En el caso de la población trans, eso rompe la estructura porque son personas de 45 o personas de 40, pero con ese primera vez de ese chico o chica de 18. Porque muchas veces vos como empleador estás siendo la primera persona que le dio esa posibilidad en 20 años incluso a una persona. Entonces digo, entender, no presuponer, me ha pasado donde hay empresas que, bueno, pero tiene 30 años, que no le tengo que explicar cómo se prende una computadora porque eso por ahí la acompaña un chico de 18. Bueno, no, hay que explicarle. O sea, no creas de que porque tenga 30 sabe usar Excel. O porque lo más probable es que no, porque es lo que le pasa a la mayoría. Entonces, eso ahí te empieza como a romper un poco la estructura que también vos venís trabajando como empresa. Digo, estás tan acostumbrado o acostumbrada a que, bueno, tiene 30, ya tiene un súper recorrido y ya sabe, tiene 18, bueno, es el primer empleo. Empezar a romper esa estructura y empezar a entender que vos vas a ser la primera persona que le está dando esa oportunidad. Y por eso tampoco, ahí creo que ya por ahí vamos a entrar un poco más en lo que es el debate puntual, digo, pero me parece que también es importante que como empresa no digas, bueno, no, yo lo hago con naturalidad para no discriminar positivamente y hacemos una inserción natural como cualquiera. No, porque claramente esa persona, si vos la vas a poner a competir contra una persona de su misma edad que tiene un backup atrás, va a perder si no entendés la importancia de poder emplear a esa persona. Que quizás tiene las mismas características, o lo único que y de hecho, ahí voy a mezclar un poco respondiendo a tu pregunta, Flor, la cantidad en Contratatrans de CVs que tenemos de personas recibidas de ingeniera y sin menospreciar, pasa la experiencia y son peluqueras. Y vos decís, ¿cómo puede ser que con 35 años pudiste estudiar todo esto, pero no tenés el laburo? No es porque le puede encantar ser peluquera, digo, pero quizás seguramente es porque tampoco se le dio la oportunidad. Creo que en el 80-85% de los CVs calificados con esas características, su experiencia no coincide. Hay gente, de hecho hace poquito tuve que revisar un CV donde una persona hablaba 4 idiomas, 4, y sin embargo vas a la experiencia y fueron todas changas, sin menospreciar, vuelvo a repetir las changas, pero digo, ¿por qué esa persona, a ver, sí, le pudo haber gustado capacitarse, digo, pero creo que es momento, y ahí yo a veces trato de hacer esa pregunta a la persona de recursos humanos, que es aquel que no trabaja en la diversidad, ¿no? Tanto te pesa la imagen de esa persona que no podés, o sea, estás a la, diciendo cosas positivas sobre su CV, pero te está frenando lo que vos estás viendo. Digo, ¿tanto pesa eso? Si al fin y al cabo lo que vos necesitas es una persona que haga bien su trabajo. Yo creo que hay como una mezcla Sí, perdón. De cosas, del imaginario personal y del imaginario colectivo. Y me gusta esta charla que ya alguna vez hemos tenido más o menos formalmente, la diferencia entre población y colectivo, que se da y que está buenísimo y que tomo lo de población. Pero me parece que hay una tensión un poco compleja, yo pensando un poco como empleador o empleadora, ¿sí? De decir, bueno, ¿cuánto es en esta balanza de costo-beneficio? ¿No? ¿Cuánto gano y cuánto pierdo? Y si esto lo hago forzado encima, por un cupo o porque digo, bueno, tengo que hacerlo. Veo mucho más riesgo en esto que un beneficio. ¿Cómo hago para poder compensar esta balanza tan compleja?
Yo creo que tiene que ver específicamente con eso, con el entendimiento del que habló Merian, con el costo-beneficio que hablaste vos y con el concepto que se tiene justamente de eso, ¿no? Esto que hablamos de la experiencia versus la persona. Y en este nuevo camino de lo que es el trabajo del futuro, de contratar equipos diversos donde toda persona desde su diversidad sume. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros nos encontramos con ese dilema, ¿no? Hablando del ámbito laboral, no importa que sea estatal o corporativo, tiene que ver con justamente eso, el entendimiento de lo que nos estamos encontrando para sumarlo a un equipo de trabajo que quizás lleve un poco más de tiempo, pero que nos va a terminar enriqueciendo desde esa perspectiva, que es lo que me parece que es el engranaje que falta dar una vuelta para no basarnos solamente en la experiencia, ¿sí? Puede tener 4 idiomas, todo, pero de repente no veo experiencia contra persona que sí la tuvo, entonces yo voy a tener que entrenarla mejor. Entonces es un entendimiento desde la estrategia de negocio, es decir, mira, si yo apuesto a esto justamente porque esto me va a dar a mí esas herramientas para tener un equipo más diverso y a partir de ahí crecer desde otro lugar, ser más productivo, ser más innovador, pero obviamente eso me representa un desafío porque yo me tengo que dar vuelta, ir al equipo donde va a ir a hablar con el manager, el supervisor y decirle, mira, apostemos a esto porque yo vi en la entrevista que verdaderamente esta persona tiene todas las cualidades como para hacerlo. Quizás le falta determinadas cosas de experiencia porque nunca la tuvo, pero no creo que sea algo imposible de gestionar. Y creo que por ahí está la clave. No sé si tanto, ahora vamos a adentrar en lo que es el cupo en sí, pero bueno. Pienso que capaz un paso en la inclusión de personas trans, en la inclusión de personas, voy a decir, es empezar a cambiar este concepto de experiencia. ¿Y qué es lo que se pone en juego en una entrevista laboral? Digo, si habitualmente las personas no estamos acostumbradas a contarnos, a decir quiénes somos, yéndonos mucho más allá de qué estudiamos, de qué trabajamos, dónde vivimos, ¿cómo podemos pretender que eso se ponga en juego en una entrevista de laburo y que alguien pueda ir un poco más allá de qué estudió y qué experiencia tiene? Digo, porque antes salió algo como que se mira el recorrido, pero capaz una persona trans a los 45 tiene la misma experiencia que una persona de 18. Yo creo que no. No hay manera de que una persona de 45 tenga la misma experiencia que un chico de 18. Capaz en el ámbito laboral, pero como experiencia de aprendizaje, de recorrido, de construcción de vínculos con otras personas, de experiencias traumáticas, de experiencias felices, tiene muchas más seguro. Entonces, capaz es empezar a ampliar qué es lo que se presenta o qué currículum contamos cuando nos presentamos a una experiencia laboral y por qué sigue valiendo más saber 4 idiomas que, no sé, haber elegido cambiar de carrera a los 40 años, ¿no? Digo, incluso si esta peluquera que vos traías estudió ingeniería en sistemas y se dio cuenta que su pasión era la peluquería, que en una entrevista de trabajo para ingeniería lo pueda contar, creo que también vale mucho para cualquier persona. Entonces, que capaz es empezar a reconocer que las experiencias de vida, otros ámbitos educativos que no son solamente los formales, también nos dan saberes. Lo que pasa es que pareciera que esos saberes no juegan en la competencia que Juan traía. Y que capaz ahí, y acá voy a entrar capaz de lleno, y le quiero preguntar a Marian, capaz ahí es donde los cupos pueden ayudar a compensar esas diferencias que, como decíamos la otra vez, se traducen en desigualdades y no se quedan solamente en diferencias. Entonces, Marian, me gustaría preguntarte qué pensás vos sobre la incorporación de cupos, si crees que los cupos podrían cambiar esta situación de la población trans en relación con el acceso al trabajo o no, y cuál es tu experiencia también al respecto. Bueno, se me abren como dos parates ahí con respecto a los cupos. De paso, también quiero decir de que hace poquito ingresó a diputados para que sea una ley incluso para el tema del cupo laboral trans, y en algunas jurisdicciones ya se está implementando. Voy a arrancar de atrás para adelante. Para mí, lo mejor es que no exista el bachillerato Montessori, que no exista contrata trans, que no existan los cupos, que no exista nada de eso, ¿no? En lo que es la utopía. ¿Por qué? Porque cada vez que uno habla de cupos o de sectores es, bueno, perdón la gente que escuche no lo va a ver, pero lo hago para ustedes. La sociedad es un conjunto, la población está acá y el cupo lo que hace es lo mete acá, como conjunto. Entonces, no sé hasta qué punto eso es inclusión. Inclusión sería que se empiece este chiquitito,
se empiece a dispersar en el conjunto de la sociedad para que sea una verdadera inclusión. Pero por supuesto, hoy en la realidad en la que está viviendo, particularmente el tema de hoy, la población trans, es necesario un cupo para poder empezar. Yo creo que el cupo lo que va a provocar es romper miedos para personas de que decían, no, bueno, prefiero no contratar porque esto implica, y después terminan diciendo, no, es una incorporación más. Digo, romper ese miedo por un lado, incentivar a la población trans también de que empezó a pertenecer a eso que tanto le negaron. Porque también hay otra realidad, que vos como empresa podés ser muy diversa, abrir todo, pero una persona que fue tan golpeada de ese sector de la sociedad, no confía en ir a buscar un trabajo o no se ve en ese trabajo. Entonces creo que cuando se empieza ese engranaje a poner en marcha, la propia población también lo va a ver como positivo y va a ser un gran pie para poder incentivar que ya después propias personas se empiecen a postular, personas trans, ¿no? Se empiecen a postular a ciertos puestos. Lamentablemente el cupo que se está hablando a nivel ley, después están los personales que crea cada empresa, ¿no? Pero a nivel ley no deja de ser muy bajo, digo, estamos hablando de 1% de la población trans. Es bajísimo, digo, no le vas a solucionar la vida a las personas trans porque existe una ley de cupo laboral a nivel general, ¿no? Digo, me parece que es necesario, es como que una empresa te diga, bueno, vamos a crear un cupo, no sé, X empresa, creamos un cupo, el 2% de nuestra planta tiene que ser trans. Si vos no aplicás un protocolo o en políticas la diversidad, ese 2% la va a pasar mal dentro de la empresa. Digo, la estás insertando, pero a la vez no estás acompañando con otras acciones para que después cuando vaya un break no sufra un acto de discriminación y que si encima lo sufre no tenga el miedo de tener que ir a recursos humanos, porque si vos no tenés una bajada, que estás trabajando la diversidad y demás, la persona no va a ir, porque antiguamente me voy a quejar y me echan, entonces me callo. Entonces digo, me parece que los cupos tienen que estar acompañados de todos modos con otras acciones que sean complementarias. Y el cupo lo que hace como que te da ese broche de oro final para lo que es una inserción genuina. Totalmente de acuerdo. A ver, a mí me pasa un poquito lo mismo de Merian, también creo en ese mundo utópico que creo que falta bastante, en el cual de esto no debería hablarse y debería darse de manera natural, pero todavía para eso falta. Me pasa con el cupo, como ha pasado en su momento, que estoy dividido como en dos aguas. En una me parece bárbaro que se esté tratando, porque me parece que hay temas que se tienen que poner obligadamente en la mesa para justamente tratarse y ver cuáles son las limitaciones con las cuales nos vamos encontrando como para hacer un tratamiento acorde, para dar trabajo de una manera digna. Pero también me pasa, como ha pasado también en su momento, antiguamente con el cupo de personas con discapacidad, que yo creo, en mi concepción de lo que es el trabajo, que me parece que si solamente se trata el cupo desde un lugar de creo una posición o gestiono una posición cuando no tengo las condiciones dadas como para que ese recurso no solamente lo ocupe, sino que dignamente lo trabaje, crezca y se forme, creo que ahí puede pasar esto que hablaba Merian, ¿no? Que justamente al no estar preparadas las condiciones, el equipo, la empresa, el Estado, pasen este tipo de cosas, que la persona verdaderamente no se desarrolle de una manera par como se está desarrollando el resto de sus compañeros y compañeras. Y me parece que si no está tratado de una manera en que no parezca una imposición, sino una verdadera oportunidad, hace que justamente no se dé de manera natural. Entonces yo festejo que se esté tratando, pero también pregono porque se trate de una manera en el que se trate desde una oportunidad y no desde una incorporación así como número o como porcentaje. Sí, hay un peligro, digámoslo así, en esto, que es el pintarse, ¿no? El hacerse como que, y que no pase más nada que en eso, ¿no? Que un maquillaje, valga la analogía. Entonces lo que me parece que hay como una asociación interesante para pensar. Yo estoy a favor del cupo, lo quiero decir también con toda claridad. Yo creo que cupo sí, mi respuesta es sí. Primero,
que la persona entre a trabajar, que tenga su comida caliente y que después lo demás lo vemos. Una vez que está dentro, hay un montón de especialistas, todos los que estamos acá podemos acompañar a todas las empresas que necesiten, y hay un montón de especialistas, más allá de nosotros, muy idóneos, que pueden acompañar, y las mismas empresas tienen gente en muchos sentidos muy experta. Pero me parece que a mí me gusta hacer siempre una analogía, que la puerta cuando abre tiene que plantear este espacio de cupo, pero que una vez que esa persona cerró, tiene que entrar una persona, y se acabó, digámoslo así, ¿no? Y empezar a ver, bueno, todos esos conectores culturales que puede tener esa persona para vincularse, para acompañarla, sin una perspectiva asistencial. Me toca, por mi otro laburo también, que yo también soy parte del Estado, trabajo en el INADI. Imagínense que hay personas de la diversidad más amplia, y hay instancias en el Estado, como lo que tiene que ver el cupo de las personas con discapacidad y demás, y que no termina siendo, primero, que no se llega nunca a los cupos, porque no hay una idea real de pensar eso como una potencia para las organizaciones, sino que tiene que ver con cumplir este checklist que estamos planteando, ¿no? Pero sí creo profundamente que hay que hacer como algo para este barco que está tan cuesta arriba, ¿no? Tan cuesta arriba, porque si no, lo voy a decir así, no sé si va a ser muy bueno o no para futuras entrevistas en el mundo del trabajo, pero uno de los primeros diagnósticos que siempre hacemos es ver las camisas de la gente. Si vemos que las camisas son todas más o menos del mismo color o del mismo corte, se puede hablar un montón de diversidad, ¿no? Pero hay cierto uniforme que se da de hecho, ¿no? Que hay que ver hasta qué punto esta diversidad discursiva tiene que ver con la diversidad real, ¿no? Con aceptar que siempre hay personas que nos tenemos que vincular afectivamente, que hay gente que nos puede caer mejor o peor, pero que en el fondo lo más revolucionario que propone, me parece a mí, perdón que estoy un poco largo, pero lo voy a terminar pensando en el ejemplo que dio Marianne, me quedé con las manos que estaba diciendo, entender que esa persona que está entrando, lo que va a transformar es la organización. Eso es lo que nosotros también tenemos que entender, que cada persona que se incorpora tiene que ser una organización dispuesta a ser transformado por esas personas que van ingresando. Porque si no, lo que van haciendo es asimilando personas, transformándolas en gente con camisa, y lo digo a propósito, varones, ¿no? No lo digo con ingenuidad, ¿no? Digo, esta gente con camisa, ¿no? Entonces, me parece que lo que veo es, por ahora, algunas organizaciones que están empezando a ver a la diversidad de una forma menos hostil, pero que no están demasiado dispuestas a ser modificadas por la gente que va entrando a sus organizaciones. Sí, yo pensando también para ir cerrando, yo coincido con Marianne y creo que incluso nuestro objetivo como fundación, y como decía Marianne, el objetivo de todas las organizaciones que trabajamos para promover derechos, nuestro objetivo debería ser desaparecer, ¿no? Que no existieran más desigualdades, que no existieran más prácticas de discriminación. Como no estamos en ese momento, me pasa lo mismo que Ari, yo también me parece que, también creo que el cupo es fundamental. El otro día decía que no hay manera de probarlo en términos de ciencia, pero creo que en un país como el nuestro, en el que llegamos a tener una mujer como presidenta, una mujer como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y nombro las dos porque son de partidos opositores, es porque venimos de una historia de un país que entendió que había que incluir un cupo de mujeres en las listas, y no para ponerlas al fondo de la lista, sino para que ocupen cargos. Entonces creo que primero coincido entre no tener un trabajo y tenerlo, siempre prefiero que todos lo tengamos, y lamentablemente somos pocas las personas que podemos elegir de qué trabajar, disfrutar de nuestro trabajo y que sea parte constitutiva de nuestra identidad, que podamos aprender todos los días. Pero mientras no todas las personas tengan trabajo, no todas las personas van a estar gozando plenamente de sus derechos. Entonces, capaz, por más que ese cupo sea un porcentaje mínimo, es un pasito más adelante para que cada vez sea más amplio y para que eventualmente no sea necesario un cupo, sino que simplemente alguien pueda llegar a la entrevista. Creo que, Ari, la otra vez vos comentabas un ejemplo que me parece interesante como para hablar de otro rubro, y es que creo que era en Inglaterra, los jugadores de fútbol notaron que el porcentaje de jugadores afro, de jugadores negros, en la selección era altísimo, pero no había ninguna persona afro, ningún director técnico afro, ni ninguna persona afro en las comisiones directivas. Entonces lo que decidieron fue implementar un cupo, pero no en el deporte en términos de jugadores, sino en las entrevistas para esos cargos.
El cupo no estaba en cuántos había que contratar, estaba en la entrevista, porque lo que necesitaban garantizar era que esas personas tuvieran la posibilidad de presentarse. Todavía estamos ahí, todavía estamos, como decía Marianne, en ese punto en donde no solo las personas trans, sino que personas con discapacidad, personas migrantes, personas indígenas, mujeres, lesbianas, gays, no llegan ni a poder presentarse. Entonces creo que el cupo nos puede forzar a generar la incomodidad que necesitamos, porque es incómodo, hay que decirlo, la diversidad no es cómoda al principio, porque no, nos educaron en la norma, nos educaron en que hay una manera de presentarse una entrevista de trabajo, una manera de vestirse, una manera de hablar un idioma que valga la pena, y creo que la propuesta es cuestionar un poco esas normas, justamente como decía Ari, para transformar las organizaciones y transformarnos a todos como personas. Yo lo que quería proponer para empezar a cerrar es, bueno, ¿cómo hacemos, Merian, para empezar a incorporar personas de la población? ¿Qué paso? ¿Qué sería lo primero para hacer? Estoy pensándolo desde la gran compañía hasta la pyme, digamos. ¿Por qué en una pyme no? No, sí, sí. A ver, yo que también dentro de la escuela trabajo en lo que es el área de inserción laboral y aparte para el proyecto Contrata Trans, apuntamos a todo tipo de contratación, ya sea una multinacional, una pyme o el Estado o el maxi kiosco de la esquina de mi casa que quiera emplear a una persona. Creo que para dar ese primer paso, lo principal creo que es, primero, aclarar que no es hago esto y después tengo que hacer esto. Para mí es al unísono. Porque, vuelvo a repetir, si estamos hablando de una población con expectativa de vida de 30 a 35 años, si sigo esperando, la gente se sigue muriendo por falta de oportunidades. Me parece que es, mientras incorporás, y para incorporar tenés, si sos esas empresas que, por ejemplo, dicen, no, pero yo lanzo la convocatoria, pero nadie viene, bueno, salí a buscar, anda a las organizaciones que trabajamos las inserciones, anda a las bolsas de empleo que se tienen específicamente con la población trans o con la población diversa, o la que quieras apuntar vos, y a su vez también empezar a conocer un poco, empezar a capacitarte, empezar a entender que no se frena cuando la persona firmó el contrato, porque después vos no dejas de ser responsable dentro de la organización de que todos y todas tus empleados estén conformes, tengan trato digno, la estén pasando bien, con las presiones que tiene el trabajo, no importa, pero que sea un lugar cómodo. Creo que es acompañar esa inserción, realmente acompañarla, no quedarnos en, bueno, ya está, mi empresa tiene 45 personas trans trabajando. No, acompañarla, a ver cómo las trabajan. Y algo que es muy importante, y lo mencionaste vos, Flor, con lo que es paridad de género binario, que si hay, ya está, esa persona está inserta y hay posibilidades de crecimiento, que se le permita también. Porque si no estamos después en la, bueno, vos quédate acá porque necesito que seas recepcionista para que cuando ingrese la gente vea que yo tengo diversidad. No, no es eso solamente. Porque te lo digo así porque ha pasado. Y el Estado fue el que, las que conozco yo, fue el Estado que puso en mesa de entrada gente para que era diversidad e internamente esa persona la estaba pasando mal. Pero no había tampoco un lugar donde esa persona pudiera acercarse porque no se trabajaba internamente la diversidad. Entonces me parece que es trabajar una diversidad genuina. Voy a decir algo que por ahí es medio no políticamente correcto, que es, aunque seas una empresa que te subiste a la ola, como le llaman a algunas personas, de la diversidad, lo celebro, no me molesta, porque hay gente que como que está en contra, no, sino, no, lo celebro. El tema es, en esa ola, aprender a surfear. Y aprender a surfear muchas veces tiene que ver con acercar herramientas, si no las tenés, reconocer que aunque tengas un alto cargo en una empresa, desconoces de esa temática, entonces te vas a capacitar, empezar como a romper todas esas estructuras que dijiste, Flor, vos, que históricamente eran de un modo, y las mujeres, femenidades, mujeres cis biológicas, en un momento empezaron a romper, y ahora, después vino en la época de los 90, vino la otra ola que también se le llamaba, que eran las personas gays, y bueno, y ahora es horrible decir que en 2020 llegamos nosotras, pero por lo menos llegamos, pero poder, digamos, generar ese cambio que hablaba Ari, que se entienda también que es un cambio positivo, digo, que te puede dar miedo como organización, sí, te puede dar miedo porque es romper un poco lo que vos históricamente venís trabajando, pero
Si no probás, no sabés si está bueno o malo trabajar, y si algo salió mal en una contratación o en una posibilidad que vos diste anteriormente, no creer que esa era la única forma, porque a ver, las personas trans también podemos hacer mal nuestro laburo porque nos faltan las herramientas o porque no nos gusta, lo que fuese, no dejamos de ser personas. Entonces no te funcionó una persona trans, como pasa con una persona cisgénero, bueno, cambia y contrata a otra persona, animate. Digo, creo que para redondear y responderte un poco, Ari, algo que pondría yo como palabra es animarse, que creo que es lo que está faltando mucho. No es necesario, como me han dicho muchas empresas, hasta que no construya un baño, no puedo contratar a una persona. No, no es esa la problemática, pasa por otro lado. Pero el capacitarte te va a dar a entender que no es necesario ese baño. Totalmente, creo que es un cambio cultural que viene, que así como fue el de personas con discapacidad, el de mujeres y tuvo su época, creo que hoy por hoy está muy presente. Está bueno que se esté tratando porque eso le da una visibilidad que hace que todos tengamos que nos atraviese y que también tengamos que tratarla, evaluarla y entenderla desde muchos factores, desde muchos lugares. Y creo que es esto, el entender cómo acompañar ese proceso que, si bien puede plantearse muy difícil, no es imposible, y creo que el acompañamiento y la visibilidad es lo que son las claves para el comienzo. Bueno, yo una sola cosa tenía, y para cerrar, que obviamente pueden consultar con Juan, con nosotros, con la Fundación, pero para contactarse con Contratá Trans, por ejemplo, ¿cómo sería la manera para poder tener un contacto, mail, teléfono, lo que sea? Pueden contactar por nuestro canal de Instagram, que es @contratatrans, por mensaje privado, o me pueden escribir a mí puntualmente, que como es medio difícil mi nombre, por eso digo lo de Instagram, es Mariane con YN, @impactodigital.org, y ahí, o al Instagram mío personal, digo, ahí ya estoy como más de la escuela y del proyecto de Contratatrans. Bien, muchas gracias. Gracias, Marian, gracias, Juan, gracias, Ari. Nos escuchamos y nos hablamos en la próxima. Y me quedo con esto último que dijo Marian, y es animarse. Animémonos a ser diferentes y a romper un poco estas estructuras, a incomodarnos y a volver a pensarnos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.